Dios los bendiga a mis hermanos en esta noche. Damos gloria a Dios que nos trajo en esta noche a este lugar. ¿Sabe quién lo convenció en esta noche para venir a este lugar? El Espíritu Santo, ¿cierto? Él es el que está direccionando nuestras vidas. Él fue el que un día trajo convencimiento a nuestros corazones. No fueron las palabras de los que Dios usó, no exactamente, Él fue el instrumento en ese momento, pero el que trajo convencimiento a nosotros fue el Espíritu Santo. Y por eso estamos aquí y por eso hemos podido continuar en ese camino de la fe. Su Santo Espíritu nos ha ayudado. Y en esta noche quiero compartirles, para iniciar, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y uno podría decir, yo sé, claro, es obvio que es Dios mismo, pero quería llevarlo como el Señor me lo entregaba a entender, a dimensionar un poco que muchas veces colocamos al Espíritu Santo, como Pastor lo decía, la tercera persona, y aún en esa posición que decimos, le damos un poco valor, ¿cierto? Es como si tuviera menos valor. Hace entender muchas veces eso. O por muchos años yo lo entendí como que lo percibía así. Entonces mi manera de percibir y de vivir esa relación con el Espíritu Santo era una manera muy, eh, creo que inadecuada, ¿cierto? Lo voy a dejar inadecuado. Y estudiando para ese tiempo, colocando esa palabra, el Señor me hacía entender aún muchísimas cosas cuando me lleva a colocar y a ir precisamente al comienzo de este tema, que es hablando acerca del Espíritu Santo. Y me hacía entender es Dios mismo. Y quiero invitarlos a que vamos a el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Está muy difícil encontrarlo. Okay. Génesis. Voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Y dice, yo tengo la nueva versión internacional, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿El Espíritu de quién? De Dios. Dios mismo se movía sobre las aguas. ¿Qué tal si oramos una vez más? Pero quisiera orar, Señor, ayúdanos en esta noche. Sobre todo a los que ya llevamos un largo camino contigo, mi Rey. Y a los que están comenzando también, Padre, para poder comprender a dónde nos quieres llevar. Para que nuestra relación con tu Santo Espíritu no sea una relación descuidada. Para que nuestra vida sea transformada a través de esa relación. Primeramente quiero pedirte perdón porque hemos tratado, Señor, tu nombre, esa relación de tu Santo Espíritu con descuido. Y a veces, Señor, hemos establecido esa posición que el ser humano colocó y en ellos, Señor, también estamos, Señor, destinados muchas veces a tratarte con descuido. No entendiendo, Señor, tu poder, no entendiendo, Señor, que eres Dios mismo, no entendiendo que en tu gracia estás obrando al presente en nuestras vidas. Porque grande gracia hemos recibido, don que nadie más puede darnos. Ayúdanos, Señor, en esta noche a que nuestro corazón se abra delante de ti, que rompas toda dureza, Señor, y
que podamos tener ese corazón de carne para comprender la profundidad, Señor, de lo que es tu presencia, de quién eres tú, que podamos dar inicio, Señor, a establecer una mejor relación contigo, no una relación a medias, no una relación descuidada, sino una relación que sea una verdadera relación en que estemos enamorados de tu presencia, de quién tú eres, de todo lo que tú haces, Señor. Hoy disponemos nuestras vidas y este mes, Señor, ayúdanos, Señor, a comprender lo profundo. Te lo suplico una vez más. Solo tu Santo Espíritu es el que puede obrar en esta casa, Señor, en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Te doy las gracias, Señor. Te lo suplico una vez más. Obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzaba exactamente con Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, porque nos está hablando precisamente de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Él está a través de toda la palabra, solo que en algún momento empezamos a verlo fue a partir del Nuevo Testamento y nunca se quedó solamente en el Nuevo Testamento. Él ha estado a través de toda la palabra y estuvo en medio de la creación. Él estuvo obrando, el Espíritu Santo estuvo obrando en medio de la creación. Y Él también ha estado a lo largo de todo lo que vemos en la vida de todos los profetas, de todo lo que los que escribieron la palabra. Él fue quien inspiró. Él fue el que trajo revelación a la vida de cada uno de los que escribieron la palabra de Dios. Por algo se llama la palabra de Dios, ¿cierto? Es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Él fue el que habló a cada uno de estos hombres que vemos allí, que escribieron y que se dispusieron. Él usó la vida de cada uno de ellos. Así que no podemos desconocer, no podemos colocarlo como algo que simplemente es la tercera persona, sino que es Dios mismo obrando, que ha obrado a través de los años y que trajo inspiración a través de su palabra. Dice el Salmo 104:30, que si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Él es creador, ¿cierto? Y en la segunda carta de los Corintios 3:17 nos recuerda que Él es Dios. Dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? El Señor, Dios mismo, ¿cierto? Y esto es importante comprenderlo porque hay sectas al presente que consideran que el Espíritu de Dios es ¿qué? Una fuerza activa. Y por tanto viven de esa manera, como si Él fuera una fuerza activa, ¿cierto? No lo consideran Dios, no lo consideran una persona, sino que lo consideran como una fuerza activa. Y esa manera tan descuidada en que se maneja ha traído herejía, ¿cierto? En muchas sectas. Y hace que muchas veces tratemos el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, no con la reverencia que deberíamos de tratar, no de la manera adecuada, sino que muchas veces somos irreverentes, aun cuando nosotros hemos puesto o hemos considerado en esa posición al Espíritu Santo de Dios. Nosotros podríamos decir, sí, yo sé que es Dios, yo sé que es Dios mismo, pero no lo dimensionamos de tal manera que vivimos muchas veces descuidados de su presencia. Pregúntate, el día de hoy, tomemos un tiempo para considerar lo que hablaste hoy, lo que viste hoy, lo que pensaste hoy y lo que escuchaste hoy. ¿Tuviste presente que Dios mismo estaba contigo? ¿Consideraste esa parte contigo? ¿O dijiste, no, yo por acá guardadito, nadie más me ve?
¿cierto? Pero Dios está con nosotros de continuo, ¿cierto? Y es algo que debemos de considerar. Y es allí donde debemos de mirar la manera en cómo nosotros tomamos el Espíritu Santo de una manera que no es la adecuada, no considerándolo como Dios mismo, sino es uno más, Él me entiende. Hemos romantizado realmente el Espíritu Santo de Dios y hemos descuidado y hemos dicho, es que Él me entiende, Él es mi amigo, Él es eso, y entonces como que tú sabes, ¿cierto? Y eso es de tutear, ¿cierto? con el Espíritu Santo, pero no es la manera adecuada, ¿cierto? Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, dice Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Es el Espíritu Santo presente en todo momento. Él es omnipotente. Dice Lucas 1:35, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, con lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto le estaba anunciando el ángel a María. ¿Qué haría el Señor en su vida? ¿Cierto? Y dice que el poder del Altísimo te cubrirá. Él también es eterno. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, habla de que en la eternidad, el eterno Espíritu de Dios es el que estuvo siempre. Él es también llamado Dios. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira le mintieron a la iglesia, que creían que estaban mintiendo a la iglesia? Y Pedro le dice, no me han mentido a mí, le han mentido a Dios, le han mentido a Dios. Y es el Espíritu Santo. Él es omnisciente, lo vemos en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 10, donde habla de que Él es el que trae esa revelación, cosa que ni ojo vio, ni oído oyó, ¿cierto? Son las cosas que Dios tiene guardadas, ¿cierto? Y él tiene una grandeza insondable. Lo dice en Isaías 40, versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le enseñó o aconsejándole? Él es Dios, ¿cierto? Así que Él tiene todos los atributos propios de Dios, porque Él es Dios mismo. Una vez más piensa, es Dios mismo en nosotros. ¿Lo has considerado? ¿Has considerado esta parte? ¿Has considerado que es Dios todopoderoso, que es omnisciente, que es eterno, que también puede orar en tu vida? ¿Has considerado todo eso en Él? Y siendo Él Dios, como lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Cierto? ¿Qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo, donde habita Dios. Dios está. Y en ese capítulo está haciéndole una advertencia al pueblo de Dios. Está hablando de tener el cuidado de nuestro cuerpo, de caer en las inmoralidades sexuales, de vivir de manera descuidada, ya que nosotros somos cuerpo, ¿cierto? El cuerpo de Cristo, y somos uno solo, ¿cierto? Y es aquí donde habita el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo. Y esto puede afectarnos no solo a nosotros, sino al que está a nuestro alrededor, toda la iglesia. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios como iglesia y somos llamados hijos de Dios.
¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, que nos ayuda a tener esa identidad. Pero volvamos a considerar, hemos considerado que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Dios mismo, y hemos considerado vivir la manera en cómo vivimos, tener el cuidado como tenemos de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Eso es algo que muchas veces vivimos de manera descuidada. Y aún la manera en cómo nosotros cuidamos este cuerpo tiene mucho que ver en cuanto nosotros dimensionamos quién es Dios en nuestra vida, quién es el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es importante profundizar y entender esto de que Dios es el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos, no, pero es que yo puedo comer lo que quiera comer y ya después lo resuelvo, ¿cierto? De otra manera, y esto no tiene nada que ver con Dios. Y todo en nuestra vida, alma, cuerpo, espíritu, compite con lo que tiene que ver con nuestro Señor. Amén. Con la vida que llevamos en relación con el Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, voy a leer a favor de ustedes, que sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ¿dónde? En ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Cómo? ¿Quién es el que vive en nosotros? El Espíritu Santo vive en nosotros. Ahora, Él mora en nosotros, pero debemos de considerar eso. ¿Cómo nosotros estamos haciendo esta morada para el Señor? ¿Cómo en nuestra vida? Como lo dice en Efesios capítulo 2, 22, que Él nos invitó a hacer morada a Dios por medio de su Espíritu. Y siendo nosotros morada, consideremos nosotros cómo tenemos esta morada para Dios. ¿Cómo será que vivimos? ¿Cómo nuestra vida? ¿Has considerado esto? ¿Has considerado por un momento que Dios, que es santo, 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 habita en pecadores como usted y como yo? Eso es gracia. Eso es la gracia de Dios obrando en nosotros. Y a veces pensamos, no es que tenía que pasar, no es que, no, yo ya estaba predestinado, ¿cierto? Pero su gracia es la que está al presente en nosotros y la oportunidad y la bendición de tener a un Dios santo, santo, santo en la vida de nosotros, que hemos sido pecadores, pero ahora somos redimidos, no cualquier pecador, ya redimidos por la sangre de Cristo. Él pagó el precio y por su gracia nosotros hoy podemos decir que somos hijos y podemos tener el Espíritu Santo de Dios. Amén. No es que simplemente llegó. Tuvo que ocurrir algo para que nosotros al presente, por su gracia, podamos tener su Santo Espíritu. ¿Y qué fue lo que pasó? Cristo Jesús fue a la cruz, murió por nosotros y venció allí. Y a cambio de eso, también vino la bendición para nosotros. Nos dio redención, nos limpió. Hoy somos llamados hijos y hoy tenemos su Santo Espíritu. No fue simplemente así, lo deseamos, ¿cierto? No. Dios obró. Necesitamos que Jesús hubiera pagado el precio por nosotros, porque de lo contrario,
no hubiera sido posible en nuestras vidas. Amén. Así que por medio de Cristo Jesús, porque Él dijo un día a sus discípulos, les conviene que me vaya porque les dejaré a ¿quién? Otro consolador, ¿cierto? Dice que viene del griego el paracleto, que es quien ayuda a tu lado, ¿cierto? Está a tu lado ayudando, el ayudador, el abogado. Él nos ha dejado su Santo Espíritu. Convenía, gloria a Dios, porque hoy somos bendecidos y hoy tenemos la certeza y tenemos esa bendición grande que nadie más puede darnos, solo Dios, de tener su presencia en nuestras vidas. Así que Él nos ha dado a través de esto una identidad. Y en Romanos 8:15, lo dice ahí mismo, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, no cualquiera, sino que su Santo Espíritu, Dios mismo, nos permite clamar, Abba, Padre, no un espíritu de esclavitud, sino un espíritu que nos ha dado adopción, nos ha dado identidad como hijos, por el cual podemos decir quién es nuestro papá. Podemos tener identidad de ese papá. Amén. Pero ahora, a partir de eso, nosotros tenemos una relación más personal con Dios. Algo que quiero preguntarles, ¿nosotros podemos vivir con personas desconocidas? Convivir no es fácil, ¿cierto? Cuando uno inicia en un trabajo, de pronto uno está como conviviendo con desconocidos, ¿cierto? Hoy entraba una compañera nueva y ella se sentía como rara ya, yo la percibía. Y uno se siente raro teniendo una persona, ¿cierto? Pero ahora, a través de que tenemos el Espíritu Santo de Dios, no tenemos un desconocido, tenemos el Santo Espíritu. Y nosotros somos la morada y tenemos una relación. Conocemos los gustos, el carácter, ¿cierto? Cuando nosotros estamos relacionándonos con los que tenemos en casa, conocemos muchos detalles de los que tenemos en casa. Cómo son sus gustos, cómo es el carácter, cómo es el temperamento, qué le molesta, ¿cierto? Pues asimismo, nosotros hoy tenemos relación con Dios por medio de su Santo Espíritu. Él nos ha dejado su Santo Espíritu. Por eso Jesús una vez más nos dijo, les conviene que me vaya. Dice el libro, en la quietud de su presencia, que si Jesús estuviera hoy en carne, ¿cierto? La oportunidad que tuviéramos de relacionarnos con Jesús, o sea, estar un tiempo a solas con Jesús, sería más o menos de 10 segundos por la cantidad de personas, ¿cierto? Entonces no sería posible, estando en carne, estoy hablando de estando en carne, no es, pensando que está físicamente, ¿cierto? Pero hoy tenemos a Jesús, ¿cierto? Tenemos su Santo Espíritu. Por eso tenemos la bendición. No es de 10 segundos, no es de 1 hora, no es de 12 horas, sino 24/7. Tenemos su presencia, tenemos a Cristo, tenemos su Santo Espíritu. Podemos tener relación con Él 24/7. No es de vez en cuando, ¿cierto? No debería ser, pero muchas veces así actuamos con Él. Y por eso Él es quien nos ayuda a entender su palabra. Él es quien ha sido el autor de su palabra. Y sin Él no es posible entender su palabra. Por eso hay lugares donde su palabra es tergiversada, porque precisamente no se ha guiado por su Santo Espíritu. No ha estado siendo guiada ni entregada a través de su Santo Espíritu, sino por pensamiento de hombre, por idea, por interpretación humana. Y necesitamos es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a comprender su palabra. Él es el que nos dejó su manual
Y Él es el que está con nosotros para entender este manual de vida. No hubiera sido posible entenderlo de otra manera. Por lo tanto, nuestra morada debe estar preparada cada día para permitir que Él esté en un lugar adecuado. Pero ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo llevamos? Piensa si un día te mandan una invitación, un rey te dice, quiero ir a tu casa. ¿Cómo preparas tu casa? ¿Cómo quieres tener los preparativos? ¿Cuál es la manera adecuada que quieres tener ese lugar? Pero esta vez es Dios que está en tu casa, está en tu vida. Y no te estoy hablando de que hagas obras, sino de cómo tú quieres tomar decisiones cada día conforme al Espíritu Santo de Dios. Dice en Gálatas capítulo 5, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu en contra de la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y para poder vivir de esa manera, lo especial es que quien nos ayuda es el mismo Espíritu Santo de Dios. O sea, como quien dice, Dios nos dio salvación y nos deja su Santo Espíritu para que podamos continuar. O sea, no nos dejó ni siquiera solos, como quien dice, los salvé y vayan solos, terminen y batallen solitos. No, nos dejó su Santo Espíritu que nos ayuda cada día. Él nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y Él nos ayuda también por medio de las disciplinas espirituales. Yo quería comprender por qué, Señor, entregaste este orden, por qué primero el Padre, luego el Hijo, luego hablamos de la alabanza, de la adoración, del ayuno, de la oración, y por qué hasta este momento el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Eso me inquietaba muchísimo. Y es Él el que debe llevarnos a todo esto que hemos estado aprendiendo a través de las disciplinas espirituales. Debe llevarnos a entender, muchas veces a humillar lo que hemos aprendido a través del ayuno, humillar nuestro corazón. Y mirando esta frase, que no la tenía, gloria a Dios, que nos dice que al decir que debo ser lleno del Espíritu Santo, no me refiero a tener más de Él, sino que Él tenga más de mí. Puedo entender un poco más por qué nos llevaba primero al tiempo de ayuno, ¿cierto? A rendir todo lo que somos, a humillar nuestro corazón y a permitir que su Santo Espíritu sea el que esté obrando en nuestras vidas. Amén. Pero, ¿qué vamos a hacer para que Él habite en un lugar que sea adecuado? Un lugar que sea adecuadamente, donde podamos comprender que es Dios mismo. Un lugar donde no sea de solamente unos días de relación de vez en cuando. Un lugar donde no sea una relación de cualquier manera. Cada una de estas disciplinas espirituales nos van a ayudar, nos ayudan y son necesarias en esa relación con Él. Y es por eso que, como nos hablaba el Señor, debemos volver a ese primer amor. Volver a ese primer amor y permitir que Él sea el que obre en nuestras vidas. Algo que pensaba en medio de lo que aprendía el domingo, que fue muy, muy especial, que aprendí a través del Espíritu Santo, la necesidad, la importancia de poder morir a nosotros, humillar nuestro corazón para dejar que Él cada día habite en nosotros. Y se los voy a contar, ese día cuando yo llenaba la hoja, la llené toda.
Y yo decía, Señor, qué pena yo confesar esto. Por un momento yo dije, no, qué pena yo confesar esto. Y vea, y después tengo que servir. Y entonces empecé a argumentar, mi humanidad empezó a argumentar, pero me hacía entender que yo tenía que renunciar a todo eso, que yo tenía que morir a todo eso, porque era Dios mismo el que quiere habitar en mi corazón. Así que tener que ver que llenaba todas las preguntas del orgullo, yo decía, Señor, yo no me consideraba tan orgullosa, yo consideraba que era medio orgullosa, ¿cierto? Y el tener que llevarme a derribar todo eso en mi corazón, a identificar los ídolos, identificar de lo que estaba lleno mi corazón. Eso fue difícil y confrontante. Y después decir, Señor, y después me subo al altar y pensaba en lo que iba a pensar, con quien yo me iba a confesar. Pero nunca pensé, ¿y con Dios cómo estoy? ¿Qué piensa Dios de mí? De mi religiosidad, de la vida que llevo. Porque hay algo importante que nos muestra también su palabra, es que Dios no habita en lugares hechos por manos de hombre. Y al hablar de hechos por manos de hombre, es que muchas veces nuestra fachada y nuestra religiosidad nos hace ver muy bien delante de todos, pero consideremos nuestra vida es adecuada para que Cristo, para que el Espíritu Santo habite en mi vida. Dios mismo en mi corazón, en mi ser, de una manera inadecuada. A Dios no le podemos mentir, pero seguimos empeñados en ello. Aun cuando nos ha hablado tantas veces del orgullo, de los ídolos, de las adiciones, y aun cuando nos ha hablado de la importancia de confesar, seguimos todavía como en esa fachada, como guardando. Confesar es lo más libertador, hermanos, que uno puede tener. Es como cuando ya limpias tu casa, sacas toda la basura y dices, voy a preparar ahora sí la casa para ese Dios, ese rey, no ese Dios cualquiera, no, perdón, sino para ese rey. Y eso es necesario considerarlo. Para que en esa noche pensemos, es Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios mismo, pero consideremos cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón, cómo recibí, cómo estoy viviendo cada una de las palabras que el Señor nos entregó y nos ha estado entregando. Porque aún desde la adoración nos hablaba de postrarnos, de rendirnos. Aún en medio de los ayunos nos habló de humillar nuestro corazón. Y es preparar esta vida, preparar esta casa para que el Espíritu Santo pueda estar en un lugar adecuado, porque Él es Dios, Dios mismo en nosotros. No sé si yo les he contado alguna vez la historia de la pareja que invitó al niño, a la gente, a que conocieran su bebé. Y lo invitaron, ¿cierto? Y yo sé, de pronto es repetido, pero consideremos esta parte. Invitaron al bebé, invitaron a los conocidos a conocer a su bebé. Y lo recibieron, abrieron las puertas a sus invitados y se olvidaron del bebé y llenaron al bebé de todos los abrigos, los bolsos, todas las cosas que llevaban los invitados. Y al último que presentaron fue al bebé. El bebé se ahogó en medio de los abrigos. Y se les olvidó que el motivo de la invitación era el bebé. Tal vez eso pueda pasar con nosotros. Y creo que la invitación en este mes va hacia vivir una relación con el Espíritu Santo. Yo estaba estudiando eso y decía, no, eso está, yo lo entiendo, creía que lo entendía. Tengo que confesarles que en el instituto yo tuve que hacer 3 veces la materia de neumatología. Después acá la hice 2 veces, ¿cierto? Fueron 3 veces, 2. Y uno cree que ya lo sabe todo y considera, esto está bien, ¿cierto?
Pero donde me quería llevar el Señor es, no quiero todos tus abrigos de entendimiento, de teología. No quiero todos tus abrigos de excusas. No quiero todos tus abrigos que me ahogan. Porque conoces mucho. Tal vez sabes mucho. Pero qué poco te has interesado en la relación conmigo. ¿No es muy triste eso? Tener tal vez tanto conocimiento, haber estudiado mucho. No es triste hacer muchos discipulados, no es triste hacer muchos estudios y no tener una relación con Dios. No tener la conciencia de que tenemos su Santo Espíritu, que es Dios mismo. ¿No es muy triste eso? Es demasiado triste. Que tengamos a tantos invitados y que ahoguemos al bebé, o sea, la relación con él, por andar descuidados. Por eso, cuando el Señor me llevó a entender un poco más de, sí, ¿sabes? Pero, a ver, ¿cómo está tu relación? Ahí sí me dio temblor, me dio miedo, porque entendía que mis abrigos han sido un descuido que he tenido con mi Dios. Cuántas citas que le he faltado, cuántos platos servidos que le he dejado, cuántos desplantes, cuántas veces lo he cambiado por otras cosas que no son precisamente Dios. Cuántas veces lo he cambiado por compartir con otras personas. Cuántas veces he compartido mis angustias no con Él, sino que me he desahogado con los que están a mi alrededor, pero de manera inadecuada. ¿Cuántas veces le he dicho que estoy ocupada? ¿Cuántas veces le he dicho, es que tú sabes, Señor, yo te estoy sirviendo, entonces yo te sigo, yo te conozco? Y puedo considerar que estoy bien, pero ese también es un abrigo que puede estar ahogando al bebé de mi relación con Él. Por eso debemos de considerar si muchos de nosotros tenemos mucho, tal vez, conocimiento acerca del Espíritu Santo, pero debemos considerar cómo queremos preparar nuestro corazón en este mes, porque si Él quiere llevarnos a entender, no es solamente algo teológico, porque a eso no nos quiere llevar precisamente, sino a considerar cómo hemos considerado nuestra vida con Él, nuestra relación con Él, entendiendo para comenzar que Él es Dios. No es cualquier cosa, no es cualquier persona, es Dios. Dios que te ha invitado, Dios que ha estado esperando tiempos a solas contigo. Dios que te está diciendo, quita los abrigos, me estoy ahogando. Quita los abrigos del conocimiento. Quita los abrigos de las excusas. Quita los abrigos de la religiosidad. Quita los abrigos de la idolatría, de escoger primero a otros. Quita los abrigos de estar muy ocupado como Marta. Quita cada uno de esos abrigos para que puedas empezar a tener una relación con Él. Amén. No ahogues al bebé en los abrigos, sino que presenta al Espíritu Santo en tu vida, que se haga evidente para los que están a tu alrededor. Disfruta y cuida tu relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo.
Amén. ¿Qué tal si oramos en esta noche y colocamos nuestro corazón para Él? Él es Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, una vez más, Señor, damos gracias por tu Santo Espíritu que por años ha sostenido tu iglesia. No hubiera sido posible, Señor, que al presente estemos compartiendo tu palabra si no fuera por tu Santo Espíritu, que por cada tiempo, cada momento, por años, por siglos, has estado sosteniendo tu iglesia. Esta iglesia, Señor, la cual la llenaste de poder, pero de poder para poder tener valentía y hablar, Señor, bajo tu guía, bajo tu unción, para tener la valentía de ir a todos, de confrontar. Gracias por tu presencia que llenó la vida de cada hombre, cada mujer que fue valiente, aun cuando fue a la muerte, aun cuando fueron torturados, aun cuando fueron sometidos a tantas cosas. Tu presencia los sostuvo. Pero ellos tenían relación, Señor, genuina contigo. Hoy, Señor, nos hemos descuidado no porque estemos siendo amenazados ni torturados, nada de eso. Hemos descuidado muchas cosas, Señor. El mundo nos absorbe. Se ha convertido en todos los abrigos que no nos dejan tener relación contigo, Espíritu de Dios. Ten misericordia de nosotros y si en esta noche, Señor, estás hablando, yo sé que estás hablando a nuestros corazones. Permite guardar y perseverar hasta el fin en esa relación contigo. Entender que eres lo más importante, lo único, lo primero, lo urgente en esta noche, en cada día de nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones y que podamos entregarte todo lo que somos, todos nuestros ídolos, todos esos orgullos, todo lo que no nos deja, Señor. Y que tú vivas, Señor, en nosotros. Una vez más, Señor, déjanos estar aquí, junto a ti, cerquita de ti, mi Rey. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios, tú que eres Dios. Te amamos y te anhelamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.